Vale, bueno, hermanos, buenas noches a todos los que nos acompañan desde la iglesia de Cota. Saludos a, bueno, toda la familia Urrutia Bernal que nos lleva en el corazón, también Miguel. Saludos entonces también a Alexander, Janet, a todos los que veo conectados y también los que nos acompañan a través de la red social de Facebook, donde estamos transmitiendo en simultáneo eh, para este tema pues, que hemos preparado para esta noche, que se llama De acuerdo con la ley y los profetas. Entonces los quiero invitar por favor para que inclinemos el rostro, ahí donde estamos, vamos a tener una palabra de oración y pedir al Espíritu Santo que nos acompañe pues en este tema tan importante, pues pienso yo que lo es para toda la iglesia, así que los invito a que oremos. Padre Celestial, te damos gracias por esta noche, por el día que ya pasó, gracias por el nuevo día que ya inicia y queremos implorarte en este momento el perdón de nuestros pecados, implorarte que tu Santo Espíritu nos guíe a través del estudio que vamos a tener en este tiempo y sobre todo que nos permitas abrir el corazón, abrir la mente y seamos solícitos a la voz del Espíritu Santo para que podamos poner en práctica esta palabra y seamos guiados a través de él a toda la verdad. En el nombre de Jesús, en sus méritos. Amén, Señor. Amén. Muy bien. Iniciamos entonces, vamos a abrir la Biblia en Hechos capítulo 24 y el versículo 14. Hechos capítulo 24. Vamos a ir allí rápidamente, Hechos 24, versículo 14, y vamos entonces a leer el texto base donde vamos a desglosar el tema de esta noche. En Hechos 24, 14 dice la palabra de Dios así: pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman secta o herejía, dice otras versiones, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que están en los profetas y en la ley que están escritas. Dice precisamente la versión Reina Valera 1960. En ese orden de ideas, ¿quién está hablando acá? Está hablando el apóstol Pablo. Todas las creencias de Pablo, los actos, su predicación tenían una base muy sólida y precisamente es lo que estamos viendo allí, que toda su teología estaba basada en la ley y en los profetas. Eso era lo que creía y así era la forma como sirve al Dios Altísimo, al Dios de sus padres, como él lo llamaba de esa manera. En ese orden de ideas, el comentario bíblico adventista nos dice lo siguiente con respecto a este versículo, y cito: todos los que como Pablo fijan sus ojos en Cristo para salvación, harían bien en imitar su ejemplo de creer en todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Esa misma fe la siguieron Noé, Abraham, Isaac, Jacob, precisamente también Jeremías, Isaías, etc. Así que en ese orden de ideas nos dice el comentario bíblico adventista que todo cristiano, todo hijo de Dios, todo profeso, adventista del séptimo día o cualquier cristiano, debería imitar precisamente el actuar del apóstol Pablo, y es que habla precisamente de creer en todo lo que está en la ley y en los profetas escrito. Entonces la base de Pablo estaba muy bien cimentada en las escrituras. No había otra creencia, no había otro libro, no había ninguna otra teología de donde basarse para su predicación, para su vida y para su creencia. Vamos a ver un ejemplo. Mateo capítulo 7, versículo 12. Vamos a ir allí a Mateo capítulo 7 para entender un poco qué es lo que significa el actuar y creer todo lo que está en la ley y en los profetas. Y nos dice allí precisamente la palabra de Dios. Mateo 7, 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también vosotros hacedlo con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entendemos entonces que en este versículo los actos que hagamos los actos que queremos que los demás hagan con nosotros, nosotros debemos hacerlo primero a los demás. Y en eso está constituida la ley y los profetas. Toda la ley: amarás a Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y todo eso está consignado en la ley y los profetas. Fíjense que hay una seguidilla de creencias y
el Señor Jesucristo precisamente dice que es importante que todas las cosas que queremos que nos hagan, nosotros primero las hagamos a nuestros semejantes, porque todo eso está contenido en la ley y en los profetas. Lo que es la ley y los profetas, o lo que se conoce como la Biblia o la Tanaj hebrea. En ese orden de ideas vamos a ver lo que sería la antítesis, lo que sería lo contrario a que nuestros actos, a que nuestra creencia vaya en contra de todo lo que está escrito en la ley y en los profetas. Vamos a ir por favor a Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 4 y vamos a leer los versículos 3 y 4. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículos 3 y 4. Aquí es donde la cosa se empieza a poner candela. ¿Por qué? Vamos a ver entonces qué es lo que pasa. En ese último tiempo, ¿qué es lo que va a pasar? Dice, versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, otras versiones dicen cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Entonces, esas personas que tienen esa comezón de oír, que precisamente están buscando, buscando, sino que no soportan la sana doctrina, habla de personas que son oyentes superficiales, habla de personas que precisamente quieren oír interpretaciones caprichosas de las escrituras para satisfacer deseos personales. Sacan de contexto lo que está escrito, le ponen su propia interpretación y lo acomodan precisamente para que un grupo de personas, un grupo de creyentes, crea en la mentira. Pero está muy disfrazada de verdad. Y precisamente son esas personas, dice el versículo 4, que apartan de la verdad del oído y se vuelven a las fábulas. Con respecto a esto, el Espíritu de Profecía dice lo siguiente: aun cuando hagan uso de la Biblia, esos cristianos infieles elaboran sus propias teorías doctrinales de acuerdo con sus deseos personales. Y precisamente esto nos está mostrando todo lo contrario de lo que es vivir y creer en todo lo que está escrito en la ley y los profetas. Vamos a ir a Primera de Timoteo capítulo 4. Primera de Timoteo capítulo 4 y vamos a leer el versículo 1. Un texto bastante interesante también de analizar. Y dice lo siguiente, 1 Timoteo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos o en los últimos días, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Aquí quiero hacer una pregunta abierta y me gustaría escuchar a algunos de los hermanos. ¿Qué creen ustedes que significa, o qué creen ustedes, o qué definición le dan a las doctrinas de demonios? Si lo quieren notificar con un ejemplo, sería genial. Entonces los escucho. ¿Qué creen ustedes que son doctrinas de demonios? David, pues, por ejemplo, el espiritismo. Ok, el espiritismo es un buen ejemplo. Es un buen ejemplo. Y las doctrinas que no están de acuerdo a la palabra de Dios, esas son doctrinas de demonios. Sí. ¿Alguien más quisiera dar su opinión? Bien, en ese orden de ideas, sí, ambos tienen razón. El espiritismo lo disfrazan como que son cosas de Dios, torciendo las escrituras. Lo hablan en muchas partes en el cristianismo. Si vamos a hablar de la iglesia en el cristianismo en general, se habla de un espiritismo aparentemente avalado por Dios, ¿sí? Y precisamente doctrinas de demonios se puede definir como algo que tiene mucha verdad, pero con una gotita de mentira, una pequeñita, una muy, muy pequeñita. Entonces los peores engaños son los que más se parecen a la verdad, y precisamente esos engaños o esos engaños que son predicados, que son notificados, que precisamente son inclusive a veces inducidos en la iglesia, vienen de hombres con mucho saber. Ahora,
Dice precisamente el Espíritu Profecía, Ellen White, y también todo esto que estoy leyendo de Ellen White está en el comentario bíblico adventista, lo pueden leer ustedes. Dice lo siguiente: los peores y más engañosos oponentes de la iglesia son los que alguna vez pertenecieron a ella y son maestros en el arte de mezclar el error con la verdad. Esas son doctrinas de demonios. Sin embargo, entonces, mis hermanos, les hago una pregunta. ¿Cómo podemos detectar nosotros el error? ¿Cómo podríamos nosotros entonces saber si lo que nos están diciendo es verdad o es mentira? Solo hay una manera, mis hermanos, y es que ustedes conozcan su Biblia, la estudien todos los días, tomen tiempo para confirmar si lo que les están diciendo es verdad o no. Es la única manera. Confiar 100% en que, no, es que X persona dijo esto, o X persona dijo aquello, sin comprobarlo, podríamos estar en peligro pues de aceptar el error. Podríamos estar en ese peligro y todos todos no somos exentos de tal vez pues llegar a ese error. Vamos a ver entonces Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5 y vamos a leer el versículo 9, donde allí se presenta un principio interesante, y ese principio habla acerca de la levadura. Dice Gálatas 5:9, un poco de levadura leuda toda la masa. Cuando se levantan estas personas que no soportan la sana doctrina, que creen en fábulas, que apartan sus oídos de la verdad para escuchar doctrinas de demonios e inclusive para predicarlas, están precisamente introduciendo esos pocos polvos o esa poca cantidad de levadura que puede leudar toda la masa, que inclusive la puede llegar a dañar. Entonces, esta levadura es el error, ¿sí? Que si se deja crecer puede dañar toda la masa. Estamos en tiempos donde precisamente se está mezclando la verdad con el error de una forma muy solapada, y este error se está argumentando que viene de Dios. Es que Dios dijo, es que Dios habló, sacando las escrituras de contexto. Precisamente bajo este disfraz cristiano, se tratan de ingresar una serie de teorías y prácticas que no están de acuerdo ni con la ley ni con los profetas. Recuerden que esta es la base del estudio. Hacer todo, creer todo lo que está escrito en la ley y en los profetas. Vamos a ver entonces un relato que nos va a mostrar este principio y donde precisamente la mayor amenaza se puede llegar a ver cuando los miembros de iglesia, cuando la iglesia como tal, creen en las palabras sin comprobar si en verdad está escrito o si en verdad Dios lo dijo. Jeremías capítulo 28. Nos vamos a centrar un buen tiempo en ese libro. Jeremías capítulo 28 es un capítulo que si ustedes quieren, se los dejo de tarea para que lo lean completo, con mucha oración, y puedan ustedes ampliar este estudio. Contexto. ¿Qué es lo que está pasando allí? Jerusalén está a punto de ser sitiada y destruida por Nabucodonosor. Resulta que allí hay dos profetas de Dios. Está el profeta Jeremías y está el profeta Ananías. Ambos profetas están frente al pueblo, están frente al rey, y cada uno tiene algo que decir. Cada uno tiene un mensaje de parte de Dios aparentemente, ¿sí? Ambos tienen un mensaje de Dios aparentemente. Así que en ese orden de ideas vamos a ver cuál fue el mensaje que el profeta Ananías le dijo al pueblo y que él argumenta que ese mensaje viene de Dios. Jeremías capítulo 28, versículos 3 y 4. Vamos a leerlo. Jeremías 28, versículos 3 y 4. Fíjense la profecía. Dice: dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarnos a Babilonia. Y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice Jehová, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Este fue el mensaje y la profecía del profeta Ananías. Ahora les pregunto, ¿esta profecía es bonita? ¿Agrada al pueblo? ¿Sería una buena noticia?
Por supuesto que lo es. El hecho de que vivamos o suponiendo que, si lo vamos a poner en un contexto cercano y conocido, el hecho de que viniera un profeta de Dios para decir, miren, mañana, tomando como ejemplo, ¿no? Es un ejemplo, no digo que vaya a pasar así, pero llega una persona y decir, mire, Dios ha dicho que mañana Maduro se va a morir y todas las personas sí, como un ejemplo, mañana Maduro se muere y todo el mundo va a quedar en libertad en Venezuela y todas las personas que están dispersadas en todo el mundo de todos estos hermanos venezolanos van a volver a su país y no van a tener ningún problema. Yo pienso que a muchos les encantaría esa noticia, ¿sí? Pero ¿será que Dios en verdad dijo eso? Entonces aquí hay una primera aplicación. Mis queridos hermanos y hermanas, frente a cada tesis, frente a cada tema que le pongan a usted en el púlpito, en un grupo pequeño, inclusive en estas reuniones, pregúntele a la Biblia si en verdad Dios dijo eso. Escudriñen las escrituras. Vamos a leer el versículo 5. Jeremías 28, versículo 5. Entonces respondió el profeta Jeremías, fíjense, hay dos profetas allí, ya habló el primero. Entonces respondió el profeta Jeremías al profeta Ananías, delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que estaba en la casa de Jehová. Entonces hay algo allí interesante y como les nombré, estaba el pueblo, estaba el rey, estaban los sacerdotes y habían dos profetas con dos mensajes diferentes. Vamos a ir a los versículos, versículo 6, leámoslo rápidamente. Versículo 6. Y dijo el profeta Jeremías, amén. Así lo haga Jehová conforme tus palabras, con las cuales profetizaste que los utensilios de la casa de Jehová y todos los transportados han de ser devueltos de Babilonia a este lugar. Hasta ese momento entonces Jeremías le dijo al otro profeta Ananías, bueno, si es así, que Jehová haga conforme usted lo ha dicho. Versículos 8 y 9. Versículos 8 y 9. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados, profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. El profeta que profetiza paz, cuando se cumpla la palabra de Jehová, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. ¿Qué es lo que está diciendo Jeremías acá? Si recordamos los mensajes que están en Ezequiel, Daniel, si está por ejemplo también Oseas, que son profetas de la misma línea de tiempo, todos ellos siempre hablaron, inclusive Isaías también habló acerca de la destrucción de Jerusalén. Habló precisamente de que si no se convertían, vendría la destrucción. Entonces viene este profeta Ananías a predicar algo diferente. Es como lo que dice Pablo, si vienen con un evangelio diferente, sea anatema. Ahora se tenía que comprobar si en verdad el mensaje de Ananías venía de Dios o no venía de Dios. Si está contradiciendo todo lo que dijeron los profetas anteriores o este es un mensaje completamente nuevo. Versículo 10. Entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Y habló Ananías en presencia de todo el pueblo, diciendo, así ha dicho Jehová. Fíjense que aquí Ananías está asegurando que su mensaje lo dijo Jehová. Sigue diciendo, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones dentro de 2 años. Y Jeremías siguió su camino. Profecía bonita. Hay una profecía de hecho de tiempo que está diciendo que en 2 años va a pasar. Jeremías simplemente respondió, si es así, que se cumpla. Si es así, que se cumpla. Si lo que dices es cierto, entonces que se cumpla. Versículo 12. Vamos a leer versículos 12 al 16, pero vamos a leerlo uno por uno. Porque aquí es donde en verdad habla Dios. Y habla a través de su verdadero profeta. Versículo 12. Y después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo. Ahora, hermanos, les hago una pregunta. ¿Hay algún indicio en el capítulo 28 de que Dios hablara al profeta Ananías?
Si quieren pueden leer el versículo 1 y 2. Y van a encontrar ustedes, inclusive en el capítulo anterior, que Dios jamás habló al profeta Ananías. Pero en el versículo 2 está diciendo que vino palabra de Jehová a Jeremías. ¿Y cuál fue ese mensaje que Jehová le dio a Jeremías? Versículo 13. Ve y habla a Ananías diciendo, así ha dicho Jehová, yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugos de hierro, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones, para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle. Y aún también le he dado las bestias del campo. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías, y fíjense aquí lo interesante del asunto. Ahora oye, Ananías, Jehová no te ha enviado, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. ¿Cuál fue el punto aquí esencial? Ananías vino con una profecía, una palabra bonita, agradó al pueblo, el pueblo creyó de manera ciega, y cuando venían los mensajes de Jeremías, ustedes pueden ver en el resto del libro, los mensajes de Jeremías no gustaban, porque no agradaba al pueblo, porque no agradaban a las fábulas de aquellos oidores superficiales que querían escuchar lo que querían escuchar. Entonces, precisamente, Jeremías le está diciendo su profecía, lo que usted vino a decirle al pueblo. Usted lo que ha hecho es que ellos confíen en una mentira, confíen en la mentira. Ahora, de creer en esta mentira, de creer en estas fábulas, ¿solo Ananías es el culpable? Allí hay dos culpables, el pueblo y ese falso profeta. El pueblo y la persona que vino a dar un mensaje de mentira. Allí están esos dos culpables, pero pudo haber habido un tercer culpable, y era si Jeremías se quedaba callado. Si Jeremías no decía nada, ahí había un tercer culpable de todo ese pueblo que se perdió, de todas esas personas que se perdieron. Versículo 16, y me gusta este versículo. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí que yo te quito sobre la faz de la tierra, morirás este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. Hay una versión de la Biblia que se llama Serafín de Ausejo, y en ese mismo versículo dice, porque has enseñado rebelión contra Jehová. ¿Por qué se perdió el pueblo? ¿Por qué se perdió el pueblo? Por no comprobar si Ananías decía la verdad o no. ¿Por qué se perdió ese pueblo? Porque decidió creer ciegamente en una persona que decía que venía de Dios, dio un mensaje que le agradó a sus oídos, pero no fueron al verdadero profeta o a las escrituras para saber si en verdad lo que le estaban diciendo era cierto o no era cierto. Entonces, mis hermanos, parte del llamado de hoy tiene que ver con el hecho de que todo lo que nos digan, sin importar quién, inclusive este servidor, debe ser sustentado con las escrituras, debe ser aprobado por un así dice Jehová. Todo, absolutamente todo. Y les voy a contar aquí una incidencia que sucedió en la iglesia donde asisto regularmente con mi esposa y mi hijo. Llegó un hermano de iglesia, más o menos él dice que lleva unos 40, 45 años en la iglesia, y él llegó pues con la teoría de que Dios no castiga, que Dios es amor, y que lo que sucedió por ejemplo con Nadab y Abiú, lo que sucedió con Coré, Natán y Abirán, lo que sucedió hay un hecho que se registra en Éxodo 32, después de lo del becerro de oro, dice que no, que fue el diablo, que no fue Dios, sino que fue el diablo. Y la base es su propia experiencia de cómo él concibe a Dios, que Dios es amor y que no hay forma en que él lo castigue, pero no hay una base en las escrituras. No la hay, no existe una base en las escrituras. Y pues se trató de hablar con él, de mostrarle con las escrituras las evidencias
Pero pues lastimosamente, por no hacerlo a tiempo, lastimosamente algunos de los hermanos terminaron creyendo eso y son hermanos que hoy en día no asisten. ¿Para dónde se fueron? No lo sabemos, la verdad. No lo sabemos. No tenemos ni idea. ¿Mm? Entonces, hay frases que son bastante peligrosas y que se las voy a compartir. Una de esas es: Dios no castiga porque Dios es amor. Pilas con esas frases. Segunda frase: Cristo viene en el año 2030 o 2031. El tiempo de gracia se acaba en el 2027. Cuidado, cuidado. ¿Mm? Otras frases: hay que predicar más de María. Si te regalan una medalla de la Virgen y tú la besas, eso no es pecado. ¿Mm? El estilo de adoración es lo de menos. Respire 7 veces y en cada respiración repita 7 veces: cambia mi corazón, cambia mi corazón, cambia mi corazón. En fin, son algunas de esas frases que pueden llegar a ser bastante peligrosas y que pueden llegar a cualquier púlpito. ¿Por qué? Porque no somos exentos. No somos exentos. Jesús dijo que esto tiene que pasar. Pasó en la antigüedad, tiene que pasar ahora, pero hay un mensaje allí interesante. Hechos capítulo 17. Vamos a ir a Hechos capítulo 17 y con esto redondeamos y terminamos el tema. Hechos capítulo 17 y versículo 11. Es un texto bastante interesante, es un texto que me llama mucho la atención, es bastante bonito, me gusta mucho. Y dice lo siguiente, Hechos 17, versículo 11. Estos eran mejor condición que los de Tesalónica. Perdón, voy a cambiar aquí a la versión Reina Valera. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, por partes. ¿Por qué las personas eran más nobles? Y hay allí precisamente dos características. Número uno, recibían la palabra con solicitud. O, como dice otras versiones, la recibían con alegría. La recibían con avidez, con hambre. Recibían la palabra de Dios. Y el segundo aspecto es que precisamente escudriñaban todos los días las Escrituras para ver si lo que les decían era verdad o no, o si las cosas eran como se las estaban pintando. Por eso la Biblia exalta precisamente a estos hombres, ¿sí? de la ciudad de Berea. ¿Por qué? Porque todos los días escudriñaban. Claro, ¿recibían la palabra con avidez? Por supuesto que sí. ¿La recibían con alegría? Claro que sí. Pero iban a las Escrituras, iban a su Biblia y comprobaban si las cosas que les estaban diciendo eran verdad o no. Si estaba de acuerdo con la ley y los profetas. Si estaba de acuerdo con lo que enseñó Jesús. Si estaba de acuerdo con lo que enseñó Jeremías, Isaías, Ezequiel, Moisés. Todos. Si estaba de acuerdo. La Biblia es una unidad y la Biblia no se contradice. La Biblia es perfecta. La única palabra infalible es la Biblia. Por eso es muy importante, y quiero terminar entonces leyendo este comentario precisamente del Espíritu de Profecía sobre este versículo que dice lo siguiente. Los bereanos usaron una inteligencia santificada al estudiar las Escrituras y encontraron que las palabras inspiradas hablaban que el Mesías sufriría y resucitaría. Una vez que examinaron la evidencia, fíjense, una vez que examinaron la evidencia y la encontraron verdadera, demostraron su sinceridad aceptando la enseñanza. Ellos eran considerados como los representantes de los que mantienen la relación correcta entre la razón y la fe, evitando por una parte la credulidad y por otra el escepticismo. Los bereanos constituyen un buen ejemplo para imitar, por su disposición para examinar lo que les fue presentado como verdad, verificarlo, comparándolo con la verdadera autoridad de las Escrituras y finalmente para seguir la verdad tal como la encontraron. Y este es el llamado que quisiera hacer en esta noche. El llamado y la invitación
es que precisamente vayamos a las Escrituras, que es nuestra máxima autoridad. Que, como pasa aquí en Bogotá, se están presentando una gran cantidad de personas argumentando cosas, diciendo cosas, ¿sí? Insertando cosas, hasta los estilos de adoración. Mi invitación esta noche, mis hermanos, es que todo, absolutamente todo lo que les digan, lo comprueben con las Escrituras. Con un escrito está, con un así dice Jehová. Herramientas tenemos, herramientas hay. Tal vez hace unos 30, 40 años era un poco más complicado conseguir un comentario bíblico, conseguir el diccionario bíblico, conseguir la concordancia. Hoy tenemos aplicaciones en nuestros dispositivos móviles, en el computador, donde podemos comprobar si efectivamente lo que nos están diciendo es verdad o no. Usar la inteligencia santificada, como dice precisamente el Espíritu de Profecía, para ir a examinar la evidencia y verificar, comprobar que la Biblia precisamente aprueba lo que nos están diciendo en el púlpito, en la pantalla, en los grupos pequeños, en la escuela sabática. Ahora, ¿cuál no es mi invitación? Para dejarlo claro. ¿Cuál no es mi invitación? Mi invitación no es para que empiecen a desconfiar de todo el mundo. No. Esa no es la invitación. Mi invitación no es para hablar o renegar de la iglesia. Por supuesto que no. Esa no es la invitación. Mi invitación es, vayamos a las Escrituras. Vayamos a la Biblia. Vamos todos los días a escudriñar las Escrituras. Vamos precisamente a comprobar, a aprender. Vamos entonces a excavar esos tesoros inagotables que hay dentro de las Escrituras, para que cuando venga el error no nos coja sorprendidos y el Espíritu Santo nos guíe entonces a toda la verdad. Aún así dice Jehová. Esa es la invitación de esta noche. Esa es la reflexión de esta noche. Vamos allá. Vamos a ser entonces no oidores superficiales. Vamos a ir entonces a escudriñar esa palabra de verdad, y precisamente para que nuestra vida, nuestra creencia, nuestros actos, nuestra predicación esté acorde con todo lo que está escrito, no una parte, con todo lo que está escrito en la ley y en los profetas. ¿Alguien se suma a este reto a partir de este momento? ¿Alguien levantando la mano quisiera decir, Señor, yo me sumo a este reto de creer todo lo que está escrito en la ley y en los profetas? Amén. 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 Así sea. Amén. Entonces, vamos a terminar con una palabra de oración para culminar entonces con este corto estudio. Y bueno, que Dios nos ayude a vivir de acuerdo a la ley y los profetas. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias. Tu palabra ha hablado, tu palabra nos muestra que hemos de ser solícitos en recibir tu palabra, pero también debemos ser aún más solícitos en ir a buscar, en ir a escudriñar, en ir a comprobar que tu palabra avale todo lo que nos digan, todo lo que se nos pone al frente. A veces pensamos que las mayores amenazas vienen de afuera. Sin embargo, tú nos has advertido, especialmente en los libros de Timoteo, en las cartas de Timoteo, y también en la segunda carta de los tesalonicenses, que el engaño vendrá de adentro, que vendrán personas disfrazadas, que habrá una multitud mixta como pasó en el antiguo Israel. Te suplicamos, ayúdanos a escudriñar tu palabra, ayúdanos a estudiarla más cada día, que el Espíritu Santo nos inunde nuestra mente, nuestro ser, y que sea precisamente el Espíritu Santo quien nos advierta del error, que nos dé carácter para hablar con amor, pero también para mantenernos en la verdad. El Señor Jesucristo dijo en su oración, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Ayúdanos a vivir conforme a tu palabra, conforme a todo lo que está escrito, conforme a las enseñanzas que nos has dejado a través de los años, para que no repitamos los errores que repitieron nuestros padres. Gracias por esta noche, gracias por la iglesia de Cota. Quiero pedirte por cada una de sus peticiones, quiero suplicarte por su iglesia, sus líderes, para que en cabeza de ellos puedas guiar a la iglesia, puedas guiar a tu iglesia y que llegue la unidad, la verdadera unidad, para que tu Espíritu Santo sea derramado de forma poderosa y de esta manera Cota pueda llegar a escuchar
la palabra del Evangelio eterno, esa palabra del primer ángel, y puedan llegar a ti, y tú los salves de la destrucción final. Gracias por escucharnos y gracias por este buen momento de oración, en el nombre y en los méritos de Jesús. Amén, Señor. Amén. 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 Amén, hermanos, pido disculpas por llegar hasta ahora. Amén. Amén.